¿Sabías que el verdadero sufrimiento no nace de lo que te pasa, sino de cómo luchas contra eso que te pasó? El secreto para romper el ciclo del dolor está en aceptar lo que no puedes cambiar y recuperar el poder sobre tus emociones. ¿Qué pasaría si te dijera que resistir solo alimenta tu propio tormento? Hoy te invito a descubrir cómo transformar el sufrimiento en tu mayor fuente de fuerza y libertad. El sufrimiento es algo que todos conocemos, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te has preguntado realmente de dónde viene? No es tan simple como creer que el dolor emocional nace directamente de lo que sucede afuera. Muchas veces, el verdadero dolor no está en el evento en sí, sino en cómo lo enfrentamos por dentro. Piensa en ese momento difícil que has vivido, una pérdida, una traición, un fracaso. La reacción natural es sentir tristeza, ira, confusión. Emociones humanas reales, inevitables. Pero lo que realmente alarga y profundiza ese sufrimiento es la resistencia, esa lucha interna que hacemos contra la realidad, como si tratando de negarla o cambiarla pudiéramos borrar lo que pasó. Imagina que la realidad es un río caudaloso. Si tratas de detenerlo con tus manos, solo te lastimarás. Pero si aprendes a fluir con la corriente, el río te llevará hacia adelante, hacia nuevas orillas. Cuando luchamos contra el dolor, nuestro cerebro se activa en modo alarma, buscando desesperadamente control y seguridad. Pero el control que buscamos es una ilusión. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Sin embargo, esa decisión requiere un salto enorme. Aceptar lo que no nos gusta, aceptar lo que duele, sin intentar escapar, sin tratar de taparlo con distracciones. Esta aceptación no es resignación ni debilidad, es un acto de poder profundo, porque cuando dejamos de resistir, la tormenta interna empieza a calmarse. El sufrimiento no desaparece de inmediato, claro que no, pero pierde ese filo afilado que nos desgasta. Y lo más importante es que esa resistencia es un círculo vicioso. Cuanto más luchamos contra el dolor, más nos atrapamos en él. La mente quiere controlar, quiere evitar el dolor a toda costa, pero esa lucha solo multiplica el sufrimiento. En cambio, cuando soltamos esa batalla interna, empezamos a romper ese ciclo. ¿Puedes imaginarlo? Que no es el evento externo lo que nos destruye, sino la forma en que lo enfrentamos. Que el verdadero poder está en nuestra capacidad de aceptar y transformar. Ese es el principio espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional. Y aunque suena simple, requiere valentía y práctica diaria, porque la resistencia se siente cómoda aunque sea dolorosa. Romperla implica salir de nuestra zona de confort y mirar de frente aquello que nos duele sin máscaras ni escapatorias. Es un camino que muchos temen, pero solo ahí, en ese espacio de aceptación radical, comienza la verdadera libertad. ¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto quieras cambiar, terminas tropezando con las mismas heridas una y otra vez? Es como si estuvieras atrapado en un ciclo invisible que te arrastra hacia el mismo dolor, como si tu historia emocional estuviera escrita con tinta indeleble. No es casualidad, ni tampoco es porque seas débil o estés destinado a sufrir. La raíz está en lo que llamamos la programación inconsciente, ese guión emocional grabado en lo más profundo de nosotros desde la infancia. Esas pequeñas experiencias que parecían insignificantes
las palabras que escuchamos, los gestos que presenciamos, moldearon, sin que lo supiéramos, nuestra manera de sentir y de reaccionar. Y aunque conscientemente queramos salir de ese patrón, nuestro inconsciente sigue tirando de nosotros, repitiendo las mismas heridas, buscando ese dolor familiar. Es como un viejo disco rayado que insiste en sonar, aunque hayamos cambiado la música que queremos escuchar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el inconsciente busca lo conocido, incluso si eso significa repetir sufrimiento. Es un mecanismo de supervivencia, una manera de mantenernos seguros en lo que ya conocemos, aunque nos duela. Cambiar implica entrar en lo desconocido, y el miedo a ese vacío nos mantiene en la repetición. Esto se refleja en nuestras relaciones, en las decisiones que tomamos, en los momentos en que nos autosaboteamos sin entender por qué. No somos culpables de esta programación, pero sí responsables de hacerla consciente. Cuando empezamos a iluminar esos patrones con la luz de la conciencia, algo poderoso sucede. El ciclo se rompe, porque lo que no vemos nos controla, pero cuando lo reconocemos, podemos elegir diferentes respuestas, podemos reescribir nuestro guión. Y esto no es solo una teoría, es una invitación a mirar hacia adentro sin miedo, a cuestionar esas historias que nos contamos y que llevamos como verdades absolutas. Es un camino difícil, donde el dolor deja de ser una prisión y se convierte en una maestra. ¿Qué tan dispuesto estás a descubrir esos hilos invisibles que te atan y a soltarlos? Porque solo haciendo consciente el inconsciente, solo enfrentando esos guiones repetidos, comienza la verdadera libertad emocional. ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo pensando, ¿por qué sigo atrapado en esto? ¿Por qué no puedo dejarlo ir? La respuesta muchas veces está en ese pequeño tirano invisible que vive dentro de nosotros, el ego. El ego no es simplemente ese yo que conocemos, es una construcción compleja, un guardián de nuestra identidad que sin darnos cuenta se aferra al sufrimiento como si fuera su alimento. Porque aunque parezca contradictorio, el ego encuentra en el dolor una razón para existir. Imagina por un momento que el ego es como ese amigo tóxico que no quiere que mejores porque se siente incómodo cuando cambias. Se siente seguro cuando te ve atrapado en la queja, en la culpa, en el resentimiento. Es ahí donde se siente poderoso, porque tu dolor alimenta su existencia. ¿Y sabes qué hace para mantenerte ahí? Justifica la resistencia. Te susurra que la culpa es de los demás, que el mundo debe cambiar primero, que no estás listo para sanar. Así, el ego monta una barrera invisible, una fortaleza que te mantiene prisionero del pasado. Pero esta prisión es muy sutil, casi invisible. Nos convencemos de que somos víctimas de las circunstancias y esa narrativa se vuelve tan real que dejamos de buscar el camino hacia la libertad. El ego se disfrazará de justificación, de ira, de resentimiento. Todo para evitar que veamos la posibilidad de sanación. El problema es que mientras el ego controle nuestra historia, estaremos atrapados en el ciclo del sufrimiento. Nos convertimos en espectadores pasivos de nuestra propia vida, repitiendo los mismos errores, alimentando la misma angustia. Entonces, ¿cómo romper con este ciclo? No se trata de eliminar el ego, porque eso sería imposible, sino de reconocer sus juegos, sus mentiras. Cuando tomamos conciencia de cómo el ego manipula nuestras emociones y nos mantiene en victimismo, podemos empezar a desarmar esa narrativa. Y aquí viene lo más poderoso, esa misma resistencia que el ego usa para mantenernos en el dolor,
es la que podemos transformar en fuerza. Al cuestionar esas historias que el ego nos cuenta, comenzamos a recuperar nuestro poder. Porque sanar es un acto de valentía, un enfrentamiento directo con ese guardián que teme perder su lugar. Pero cuando lo hacemos, abrimos la puerta a una libertad que nadie puede quitarnos. Estás listo para desafiar a ese amigo tóxico dentro de ti, para dejar de alimentar el ego y en cambio alimentar tu verdadera esencia, porque ahí, justo ahí, empieza la verdadera sanación. ¿Qué significa realmente esta palabra? A veces la confundimos con resignación, con rendirse o simplemente con aguantar lo que duele. Pero la aceptación radical no tiene nada que ver con eso. No es bajar la cabeza y decir, esto no me importa, o así son las cosas y ya está. Es en cambio un acto profundo de valentía. Imagínate por un momento que estás en medio de una tormenta, con el viento azotando, la lluvia golpeando fuerte y tú, en lugar de luchar contra el viento, decides dejar de pelear con la tormenta. Decides entonces caminar bajo la lluvia, sentir cada gota, sin resistencia, sin negar lo que está pasando. Eso es aceptación radical. Es un sí profundo a la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones. Y es en ese sí donde reside el poder. Porque cuando dejamos de oponer resistencia, dejamos de gastar energía en la batalla interna que solo prolonga el sufrimiento. No se trata de eliminar el dolor, sino de no permitir que ese dolor se convierta en un enemigo que nos domina. El dolor es inevitable, la resistencia opcional. Y es esta elección la que marca la diferencia entre caer en un pozo oscuro o encontrar una salida hacia la luz. Aceptar radicalmente no significa que te guste lo que ocurrió, ni que justifiques el daño o la injusticia. Simplemente significa que reconoces lo que pasó y decides no alimentar el conflicto interno que te mantiene atado. Cuando tomas esta postura, algo empieza a cambiar. La carga emocional se vuelve más ligera. La mente, que antes buscaba controlarlo todo y evitar el dolor, comienza a soltar esa rigidez. La energía que gastabas en luchar, ahora la puedes usar para crecer, para transformar, para sanar. Aceptar es una práctica. No sucede de un día para otro. Requiere presencia, observación y sobre todo paciencia contigo mismo. Porque es fácil volver a caer en la trampa de la resistencia, especialmente cuando el dolor parece demasiado intenso. Pero cada vez que eliges aceptar, aunque sea por un instante, estás entrenando tu mente para no dejarse atrapar por el sufrimiento prolongado. Estás construyendo un refugio interno donde el dolor puede estar sin destruirte. Y ese refugio, esa capacidad de estar plenamente con lo que es la semilla de la verdadera libertad emocional. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si dejaras de pelear con la realidad y empezaras a caminar con ella? Si en lugar de huir del dolor, aprendieras a estar con él hasta que pierda su poder. Aceptar las emociones conscientemente diluye su poder. Parece simple, ¿verdad? Pero es todo lo contrario a lo que la mayoría hacemos. Cuando sentimos tristeza, miedo, rabia o cualquier emoción incómoda, nuestro instinto inmediato es escapar, taparla, ignorarla. Y eso tiene sentido, nadie quiere quedarse atrapado en el dolor. Pero justo ahí está la trampa, porque mientras más intentamos huir, más fuerte se vuelve ese dolor. Cuando observamos una emoción sin juzgarla ni resistirla, la transformamos. No desaparece, pero pierde su peso, su intensidad. Se vuelve un visitante, no una cárcel. Esta presencia consciente, con lo que sentimos, se convierte en un espacio sagrado donde la sanación puede ocurrir.
Por eso es tan importante dejar de pelear con nuestro mundo interior. Cada emoción tiene una historia, un mensaje escondido. La tristeza nos habla de pérdida, el miedo de amenaza, la rabia de una injusticia. Escuchar esas voces internas con atención nos ayuda a entendernos mejor. Aceptar es elegir conscientemente dejar de gastar energía luchando contra algo que pasó y que no podemos cambiar. Es centrar nuestra fuerza en la única cosa que sí podemos controlar, nuestra respuesta. Con esa actitud, el sufrimiento se disuelve poco a poco. No porque el dolor se vaya, sino porque dejamos de alimentarlo con resistencia, con culpa o con rechazo. El ciclo del dolor se rompe cuando dejamos de pelear con la realidad y abrazamos la experiencia completa, con sus luces y sus sombras. Esa práctica de aceptar conscientemente las emociones es una forma de libertad, porque por primera vez en mucho tiempo recuperamos el poder sobre nuestro mundo interior. En ese espacio de aceptación nace la posibilidad de transformar el dolor en sabiduría, en fuerza, en crecimiento, porque cuando dejamos de resistir, la vida, con todo lo que trae, puede fluir y enseñarnos justo lo que necesitamos para evolucionar. El secreto para dejar de sufrir no está en evitar el dolor, sino en aceptarlo con valentía. Y esa aceptación, esa presencia, es el principio espiritual que rompe el ciclo del sufrimiento emocional. El dolor puede transformarse en poder y crecimiento personal. Esta idea puede sonar casi mágica, pero no es ninguna fantasía. Es una verdad profunda que ha sido explorada por pensadores como Carl Jung y muchos sabios a lo largo de la historia. Piensa por un momento en el proceso de la alquimia, esa antigua práctica que buscaba transformar metales en oro. En lo psicológico, el dolor es como ese plomo oscuro y pesado que llevamos dentro. Pero a través de la aceptación consciente, la reflexión y el trabajo interior, ese plomo puede convertirse en oro puro. Resiliencia, sabiduría y autenticidad. Cada experiencia dolorosa es una puerta hacia una transformación profunda. Cuando enfrentamos ese sufrimiento sin huir, sin negar ni culpar, abrimos un espacio para el crecimiento. El dolor deja de ser un enemigo y se vuelve un maestro severo pero justo, que nos invita a mirar dentro, a soltar lo que ya no sirve y a construir una versión más fuerte y consciente de nosotros mismos. Imagina por un momento un árbol que enfrenta una tormenta. Sus ramas se sacuden, puede perder algunas hojas, pero esa misma tormenta fortalece sus raíces, lo hace más resistente para las próximas lluvias. Así somos nosotros con el dolor. No se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a crecer con ellas. Esta transformación no sucede por accidente, requiere un compromiso real y profundo con uno mismo. No basta con decir quiero sanar y ya está, sino que implica un esfuerzo consciente para ver el sufrimiento desde otra perspectiva, para dejar que el dolor nos enseñe en lugar de paralizarnos. Este es un viaje de autodescubrimiento, donde poco a poco nos desprendemos de las viejas máscaras y roles que ya no nos sirven, especialmente los ligados al victimismo o la culpa. Cada paso hacia adelante es un acto de coraje y amor propio. La transformación ocurre cuando aceptamos que no somos nuestras heridas, somos mucho más que el dolor que hemos vivido. Somos seres capaces de crecer, de reinventarnos, de brillar a pesar de las cicatrices. La alquimia del dolor en poder es un proceso sutil y profundo, una invitación a volverse más auténticos y libres. Cada caída puede ser una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada herida puede ser la semilla de una nueva vida interior. Es un camino que no está exento de dificultad, pero sí está lleno de sentido.
porque al final transformarse no es solo sanar, sino descubrir la fuerza que ya estaba dormida dentro de nosotros. Y ahí es donde el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en la mayor bendición. Sanar no es un evento rápido ni un momento mágico que ocurre de repente. Es un camino que requiere decisión, esfuerzo y sobre todo constancia. La sanación es, en esencia, una elección que se hace una y otra vez, día tras día. Imagina por un instante que estás frente a un espejo. Cada vez que te miras, tienes la oportunidad de decidir si vas a quedarte atrapado en las historias de dolor que te han contado o si vas a empezar a escribir un nuevo relato. Uno donde tú eres el protagonista que se levanta y toma las riendas de su vida. Esa elección consciente no es sencilla, porque la mente, y especialmente el ego, se resiste. El ego prefiere mantener el status quo. El sufrimiento le da sentido, le da identidad. Ser la víctima, el resentido, el que sufre, es un rol familiar y cómodo, aunque doloroso. Cambiarlo implica enfrentar la incertidumbre, el miedo y la vulnerabilidad. Pero romper el ciclo del dolor no es rendirse ante el sufrimiento, sino asumir la responsabilidad de nuestra experiencia emocional. No se trata de negar lo que sentimos, sino de dejar de darle el poder que tiene cuando lo alimentamos con resistencia, con culpa o con victimismo. Y esa es la gran diferencia. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Esa capacidad de respuesta consciente es la semilla de la libertad interior. No basta con desear la sanación o buscarla solo cuando el dolor es insoportable. Sanar es un proceso activo, requiere atención plena, autoconocimiento y sobre todo, la voluntad firme de no regresar a viejos patrones que solo perpetúan el sufrimiento. Por eso es tan importante reconocer los patrones inconscientes que nos repiten el dolor, entender cómo el ego juega con nuestras emociones y practicar la aceptación radical que mencionamos antes. Sin esta base, cualquier intento de sanación se vuelve superficial o temporal. Esta elección es un acto de poder y amor propio. Es decidir que aunque el dolor fue real, no será el dueño de nuestra historia. Cada día es una oportunidad para liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. El camino es personal y a veces solitario, pero no estamos condenados a sufrir eternamente. La sanación es posible y comienza con un simple paso, la decisión consciente de cambiar. ¿Estás dispuesto a dar ese paso?